Muchísimas gracias por la presentación, Clara. Un placer estar aquí con todos ustedes. Para el día de hoy nos vamos a enfocar en funciones exponenciales en esta forma y logarítmicas, ¿ok? Para algunos de nosotros que nos habíamos presentado en las clases previas, estuvimos revisando los aspectos claves de lo que es un logaritmo, cuáles son las propiedades del logaritmo, qué es una función exponencial, cuáles son las propiedades de las funciones exponenciales, lo cual va a ser muy clave. El día de hoy nuestro enfoque se va a enfocar principalmente en las características que puede tener una función exponencial de este tipo. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de esta función? Bueno, principalmente que ella va a ser una función de variable x, donde vamos a tener un valor de base a que va a tener un exponente x, siendo x cualquier valor real. ¿Ok? Eso es el aspecto principal, donde a siempre va a ser distinto a 0, principalmente porque si vamos a tener un exponente y ese base es 0, va a ser 0. No va a haber ningún tipo de interpretación a evaluar ahí. Y lo siguiente es que el eje X es siempre una asíntota horizontal. Otro aspecto clave es que ese valor de Y siempre va a representar un corte en el punto 0, 1, donde 0 va a ser un valor para X y 1 va a ser un valor para Y de acuerdo a las coordenadas del plano cartesiano. Muy importante con ese punto. ¿Ok? Lo siguiente que debemos saber es referente al dominio y el rango que pueden tener todas estas funciones. Para el dominio de X van a ser todos los números reales. Para el rango de la misma van a ser todos los números reales desde el negativo hasta positivo. Y una parte muy importante de este tipo de funciones es entender que una función exponencial va a tener un crecimiento o puede tener un efecto de caída, ¿ok? O de crecimiento, de la manera que podamos interpretarlo. ¿Cómo se va a ver o cómo se puede ver ese tipo de funciones en este tipo de casos? Bueno, principalmente lo que hay que tener en cuenta es la forma en la que la curva se presenta. Por ejemplo, muchos de nosotros podemos entender visualmente que cuando hablamos de un crecimiento es una curva que, por más redundante que suene, crezca. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, este tipo de interpretaciones que podemos tener en este tipo de expresiones o de funciones, normalmente hablamos de un crecimiento. Este tipo de funciones son de las más utilizadas en el mundo real, principalmente a niveles de análisis de data y de información. Muchos hemos visto alguna vez cómo funcionan este tipo de gráficas, donde normalmente tenemos una población, por ejemplo, o un análisis económico donde queremos medir el rendimiento que se gana en dinero en base al tiempo. Y ese rendimiento normalmente se presenta de una manera exponencial, donde el aspecto clave e importante son esas dos variables. Una variable x que va a ser básicamente the input, que significa la entrada del valor de x, y un valor a que va a ser representado por un valor de y. Algo muy importante que tomar en cuenta. Recordemos para las funciones que cualquier valor evaluado en x me va a dar un valor reflejado en y. Y eso normalmente para cada valor de x y cada valor de y, yo voy a tener una representación de una coordenada. Esa coordenada yo la presento en mi plano cartesiano, lo que me genera mi curva o básicamente crecimiento o decrecimiento exponencial. Puntos claves que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, la diferencia más importante es que el valor de a, siendo esa a mi valor base, debe ser mayor que 0. ¿Qué números van a ser mayores que 0? Bueno, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el infinito. ¿Ok? ¿Qué números van a ser? Bueno, a debe ser menor a 1. ¿Qué significa que sea menor a 1? Que va a ser 0. Y ya de ahí partimos a números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Ok? Entonces, si hablamos que una función de 0 va a ser mayor o menor que a, pero esta va a ser viene siendo menor que 1, hablamos de un crecimiento. En el caso de que la función en base de a sea igual a 1 y el valor de a sea mayor que 1, estamos hablando de una caída o un decrecimiento. ¿Ok? Mucho más práctico, pueden visualizar en esta presentación las dos curvas que se presentan, una de puntos rojo y una línea completamente curva en crecimiento. Para un valor de crecimiento, a debe ser mayor que 1. Eso se conoce como mi valor exponencial o un valor inicial. Para que la curva presente una caída, debe ser valor de a que esté menor, ¿verdad? Menor que 1 y sea mayor que 0. Todos esos valores ya estamos hablando de expresiones y puntos decimales. ¿Ok? Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, a medida de que vamos avanzando por las presentaciones, me dejan saber, por favor. Avanzamos entonces. Aquí podemos presentar cómo se van a ver cada una de dichas curvas dentro de nuestro eje. ¿Ok?
¿Ok? Siguiente punto. Sea la función exponencial que se nos presenta en este caso, donde tenemos que la base de 2 elevado a la x deberá ser igual y está presente en el color negro, como pueden ver. Esto representa una curva de crecimiento exponencial. ¿Ok? La base suele ser este número y el exponente suele ser una variable independiente. ¿Qué quiere decir que sea independiente? Bueno, básicamente que ella puede alterar el valor de la función y o ecuación que se me está presentando. ¿Ok? Ese es un punto clave que puedo tener en cuenta. Sea la función polinómica, en este caso, x al cuadrado. Función polinómica es una función de parábola. Bien, recordemos que las funciones, todas las funciones tienen un comportamiento en particular que hay que tomar en cuenta. Tenemos ecuaciones lineales, tenemos ecuaciones polinómicas que normalmente representan una parábola o una línea. ¿Ok? Podemos ver que se representa en el color rojo. La base del variable independiente suele ser un valor numérico clave. ¿Ok? Aquí agregamos el formato y podemos interpretar cómo se representa esta función de crecimiento exponencial. Donde un punto clave, amigos y amigas, que podemos tomar en cuenta acá, es que ella va moviéndose desde el eje negativo hasta el positivo. ¿Ok? Cada punto que se presenta acá representa un valor de crecimiento. Normalmente ese crecimiento se representa debajo de un valor X y un valor Y. Hay una fórmula muy particular que se utiliza a nivel financiero que quizás muchos conocemos, ¿ok? Que básicamente es la fórmula del interés. La fórmula del interés me dice que yo voy a tener un valor de A, vamos a llamarlo A en este caso, multiplicado por un valor, un valor B, que va a ser conocido como un valor de interés en porcentaje, evaluado o elevado a un valor X, que normalmente no me va a representar un valor del tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, como bien conocemos, cuando se pide dinero prestado y ocurre una tasa de interés, esa tasa de interés normalmente se evalúa en base a un tiempo. Ese tiempo se puede estimular en meses o en años. Para los casos de interés, en este caso, se suele trabajar mucho en función del tiempo, que principalmente suele ser en base a años. Entonces, digamos que, por ejemplo, ustedes piden una cantidad prestada de dinero en específico y esa cantidad de dinero está sujeta a una tasa de interés. Y ustedes tienen una cantidad de tiempo en años para pagar ese dinero en base a ese interés, tomando en cuenta todos esos aspectos. ¿Qué es lo importante que debemos tomar en cuenta? Que ese valor suele crecer o caer en muchos casos. Si están pagando, normalmente buscan una caída. Si buscan estimar cuál es el crecimiento de ese dinero, si hacen una inversión, por ejemplo, y están sujetos a una tasa de interés, significa que su dinero va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo. Esa es una de las particularidades que a mí particularmente me parecen muy interesantes e importantes de las funciones exponenciales. Otro aspecto clave que nosotros podemos tomar en cuenta es una función. Vamos a ver, ya vamos a empezar a ver casos específicos. Déjenme adelantar un poco esta tabla que tenemos acá. ¿Ok? Tomando en cuenta una función exponencial, para ciertos casos, hay muchas propiedades que debemos tomar en cuenta. Por eso les consultaba el hecho, o estaba recordando el hecho de la clase previa que se tuvo sobre propiedades de logaritmo y propiedades exponenciales. Un aspecto clave que nosotros debemos tomar en cuenta es que cuando nosotros tenemos una expresión que está elevada a un exponente negativo, se suele hacer un cambio de interpretación, principalmente porque no podemos trabajar con un exponente negativo, ya que eso nos va a generar valores inciertos. Matemáticamente, y recuerdo la propiedad, ese valor cambia a un medio de x, que sí es un valor que sí podemos interpretar. Ahora, como toda función que se suele presentar, en el 80% de los casos, nosotros debemos escoger valores de entrada y valores de salida. ¿Okay? Un valor de entrada es un valor que yo le doy para evaluar si ese punto existe o aparece. Un valor de salida es lo que yo tengo cuando yo evalúo ese punto en mi expresión. Por ejemplo, voy a empezar con mi valor del medio, que es este cero que está acá. Si yo tomo la función que se me presentó y yo coloco que y va a ser igual a un medio de x, diciendo que un medio de x va a ser 0, ya que yo acabo de asumir que x va a ser igual a 0, ¿ok? En este caso, por propiedad, cualquier número que esté elevado a la 0 deberá ser igual a 1, ¿ok? Un valor de entrada, 0, un valor de salida, 1. ¿Y qué hago yo con estos valores? Muchos podrán preguntarse. Bueno, van directo a mi gráfica. Justo acá tengo mi punto medio, ¿ok? Que es cuando es 0.
Para yo normalmente trabajar con este tipo de ejercicios, siempre se recomienda escoger una cantidad finita de números, ¿ok? Donde yo suelo escoger entre números positivos y números negativos con el propósito de tener una exponencial bien definida donde yo pueda interpretar cada uno de los valores, ¿ok? Para cada caso se va a presentar de la siguiente forma. Voy a tomar un caso en particular, por si acaso alguno de ustedes tiene la duda de por qué los números negativos me dan números positivos de esta forma, si los números positivos me dan fracciones. Les explico. Recordando las propiedades, si yo tomo la expresión o la función que tengo acá y la voy a elevar a un número negativo, que en este caso va a ser -1, ¿ok? Cuando yo tengo una base elevada a un exponente negativo, sea cual sea la base, no importa si qué tan grande sea, qué tan compleja se vea, por definición, esa base siempre va a generar un valor recíproco, ¿ok? Un valor recíproco. Quizás la palabra recíproco suene confusa, suene compleja. ¿Qué significa? Bueno, puede ser conocerse también como un valor inverso. Básicamente lo que yo tomo en este punto, lo que yo hago en este momento es que yo tomo el 1/2 y lo invierto, escribiéndolo como 2. De esta forma. Con este propósito, yo lo que hago es invertir ese exponente de esta forma, ¿ok? Y todos ellos van a quedar elevados a la 1. De esta forma, yo elimino ese negativo que tengo acá. Ahora, cuando yo aplico esta propiedad, esto me va a dejar 2 sobre 1 a la 1, que 2 sobre 1 es como 2. ¿Por qué? Porque básicamente es decir que 2 es dividido por 1. Al tener 2 a la 1, eso va a ser igual a 2. Y de esta forma, yo obtengo mi valor de y. ¿Ok? Para cada uno de los ejercicios se presenta exactamente el mismo caso. La única diferencia clave que ocurre acá es que para cada valor voy a obtener una interpretación distinta. ¿Ok? Una vez que yo tengo los valores definidos de mis valores de entrada y tengo mis valores de salida, yo todo lo que debo hacer es simplemente graficar. Escribir cada uno de mis valores de X y mis valores de Y dentro de esta expresión para poder tener la respuesta que necesito. ¿Ok? Eso es un aspecto muy, muy importante acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? De ser así, la pueden escribir en el chat mientras seguimos avanzando. No tengo problema de regresar y seguir trabajando por acá. Avanzamos entonces al siguiente caso. Ok, un aspecto muy clave de este ejercicio que a mí me gusta muchísimo es referente a cómo nosotros podemos interpretar y asumir cuál va a ser el aspecto de la data. La data es algo que se maneja mucho en base a una información específica. Podemos tener datos de población, como este caso que se presenta acá, y también podemos tener otros aspectos de información. Toda la información, sea asumida como un valor estadístico, puede referenciarse de una manera exponencial, siempre y cuando lo que se busque determinar sea el crecimiento o el decrecimiento. ¿Ok? Recuerden esto, chicos y chicas. Para cada función que se nos presenta tenemos básicamente un uso. No podemos utilizar funciones lineales para estudiar comportamientos exponenciales porque básicamente no estamos haciendo absolutamente nada. Es muy importante recordar que para cada función que se trabaja o que existe, hay una herramienta o una función que va de acuerdo a nuestra edad. ¿Ok? Vamos a ver este caso. Un grupo de expertos en demografía, tras estudiar el crecimiento de la población mundial, ha establecido que esta población Y, en función del año correspondiente, X, puede expresarse de la siguiente ecuación. ¿Qué significa esto? Bueno, que por mi base sea 10, donde yo voy a tener el exponente que se me presenta acá, 0,00398, el valor de X más 2. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que por cada año que va pasando yo puedo estudiar cuál va a ser la demografía en crecimiento de la población. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que yo voy a hacer este estudio para un año. ¿Ok? Básicamente, yo voy a asumir o voy a decir que X va a ser igual a 1. ¿Cómo yo determinaría esto en este caso? Bueno, principalmente lo que yo busco hacer es tomar que 10, tener por acá 0,00389, por el valor de 1,
y muy importante, más 2. ¿Qué nos va a generar a nosotros eso? Bueno, de esta forma voy a tener la expresión 2,0.389. Una vez que yo presente esta expresión, lo que yo debo hacer es, puedo utilizar mi calculadora para hacerlo mucho más fácil para mí. Puedo escribir básicamente esta expresión dentro de una calculadora 10 elevado a la 2,00389 y de acuerdo al ejemplo que se nos presenta en este caso, nos daría lo que es la población mundial. ¿Ok? Ahora, me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica, ¿ok? En base a las opciones y las preguntas que tenemos por acá. Si nosotros dibujamos esta expresión en base a valores de entrada y de salida, como bien conversamos, ¿cómo creen ustedes que se representaría esa curva? ¿Sería de crecimiento o sería de decrecimiento? ¿Qué consideran ustedes? ¿Hacia dónde sería esa curva? ¿Sería de crecimiento o sería de crecimiento? Vamos a ver, tengo una idea mejor. Podemos utilizar el chat para esto. Vamos a poner dos opciones. Vamos a poner opción 1, vamos a poner opción 2. Por una opción 1 vamos a tener una curva, se va a ver así. Y para la opción 2 vamos a tener una curva que se va a ver así. ¿Ok? ¿Cuáles creen ustedes? Uy, vamos a regresarnos por acá. Segundo. ¿Cuáles creen ustedes que sería la curva que representaría este caso? ¿La curva 1 o la curva 2? Pueden colocarlo en el chat si desean, pueden abrir el micrófono y explicar por qué consideran que esa sería la curva. Vamos a ver. No tengan pena o miedo de participar. No hay preguntas cerradas. Si se equivocan, no pasa nada. Los que se equivocan son los que podemos aprender siempre. Vamos a ver. ¿Cuál de estas dos opciones, curva 1 o curva 2, creen que podría ser la gráfica de esta expresión? Ok, muy bien. Para este caso, como nos hablan del crecimiento, debe ser una curva de crecimiento. ¿Por qué? Porque debe estar sujeta a la curva de la que estamos hablando, de acuerdo al caso. Ya para este punto estaríamos hablando de la opción 1. ¿Por qué? Porque hablamos de una curva que crece. ¿Ok? ¿Qué sucede? Como hablamos de la población como tal, a medida que va pasando el tiempo que se marca dentro de estos parámetros, siempre va a haber un factor de crecimiento. Ahora, si estuviésemos hablando de la caída de la población, de acuerdo a un aspecto muy específico, claramente eso se podría representar dentro de otro tipo de ecuación o función exponencial. Ahora, de esta forma nosotros podemos dibujar el primer caso. ¿Ok? Para el segundo caso, es un aspecto clave, es en qué año la población alcanzaría los 1.000 millones. Ok, muchos podemos pensar, ok, ¿de qué manera podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos garantizar que va a haber 1.000 millones de personas? Si yo escojo un año y lo multiplico, en este caso estamos hablando de, bueno, en este caso estamos hablando de una población específica. ¿Ok? Asumiendo que este caso sea el espectro, tendremos que asumir un valor de X que pueda acercarse a esos 1.000 millones. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo se alcanzarían esos 1.000 millones? ¿En 10 años? ¿En 20? ¿En 30? ¿En 40? ¿En 50? La clave acá es que cuando nosotros queremos estimar o acercarnos a un valor específico para una función exponencial, nosotros debemos otorgar ese valor de tiempo para poder considerar qué valor funciona. Ahora,
Una vez que nosotros determinamos un valor de X que satisfaga esta condición, que alcance o que pase los 1.000 millones, ya lo que nosotros debemos considerar es cómo nosotros podemos multiplicar. Ok, muchas gracias a todas las personas que participaron. Lo importante acá es que una vez que yo estimo esos 1.000 millones y me piden 3.000 millones, lo que yo debo hacer es básicamente triplicar mi valor. ¿Por qué? Porque estoy buscando un valor específico. Ahora, si yo busco un valor que alcanzara los 6.000 millones de habitantes, estaríamos trabajando exactamente de la misma forma. ¿Ok? Les voy a dar una pequeña recomendación. En el caso de que deseen calcular este ejercicio luego de la clase, hay una calculadora online muy buena que a mí me gusta muchísimo. Trabaja muy bien con términos gráficos. La calculadora, lo voy a escribir por acá en el chat para que puedan revisarla. Se llama Desmo. Desmo es una calculadora multiuso que funciona muy bien para revisar ejercicios prácticos en sentido de poder calcular o expresar funciones de este tipo. A mí particularmente me parece una excelente idea, una excelente función. Primero, porque está disponible online, tiene aplicaciones remotas que se pueden utilizar y tiene un montón de funciones y opciones. ¿Ok? Si no hay preguntas, si no hay dudas, avanzamos al siguiente caso. Ok, aquí vamos a hablar de lo que es la caída de un valor. Ya habíamos trabajado, habíamos pensado principalmente lo que puede ser el sentido económico. Cuando hablamos de una tasa de interés, de incremento o de caída, ¿ok? Por lo menos una tasa de mantenimiento de una cuenta bancaria, ya ahí estamos hablando de un valor de caída. Vamos a ver este caso. Digamos que comenzaste un pequeño negocio. Piensa en el negocio que mejor le gusta, esa cosa que le gustaría empezar, vender o trabajar. Y compraron una nueva camioneta para hacer entregas. La camioneta tuvo un costo de 25.000 euros y, de acuerdo con la ley de impuestos, te has permitido depreciar su valor un 15% por año. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada vez que va pasando un año, ese valor de la camioneta que nosotros compramos va a ir cayendo un 15%. Cuando hablamos de porcentaje, voy a hacer un paréntesis acá, de este punto clave, ya estamos trabajando con cómo se manejan los porcentajes. ¿Ok? Cuando yo busco los porcentajes, siempre es muy clave entender dos cosas. Y esto se los quiero recordar porque con este tipo de ejercicios esto es importantísimo y muchos estudiantes solemos cometer este tipo de error. Cuando yo digo que estoy pagando o mi valor cae un 15%, hay un aspecto clave. Hay dos fórmulas que a mí me gusta mucho tener en cuenta a la hora de estimar porcentajes. Les comento. Primero es porcentaje de incremento. Cuando yo hablo de un porcentaje de incremento, yo uso la siguiente fórmula. 1 más el porcentaje del que me están hablando dividido por 100. Si hablo de un porcentaje de caída, ya ahí me refiero a 1 menos mi porcentaje de caída dividido por 100. De esta forma. Porque esto es importante. Porque si yo estoy hablando de un 15% que pierde mi vehículo de valor anualmente, yo me quedo con un 85% de ese valor. Muchas veces pensamos que cuando nosotros debemos conseguir un porcentaje de un valor, sea cual sea, lo que nosotros buscamos hacer es simplemente multiplicar ese 15% o ese 0.15 por 25. Y la realidad es que nosotros no estamos sacándole el 15%. Lo que necesitamos conservar es ese 85% anual. ¿Cómo podría transcribirse esta fórmula en este caso? Bueno, lo que tenemos acá es que Y va a ser igual a 25.000 por 1 menos 0.15 a la X. ¿Ok? Esta fórmula que está acá está modificada con el 15% ya transformado en un valor decimal. Pero si alguno de ustedes pueden hacer el ejercicio, por favor, escriben en su calculadora 15 dividido por 100, van a obtener este valor que se les presenta acá. ¿Ok? De esta forma, una vez que lo tienen presentado de esta forma, ya lo que debemos hacer es tener el 25.000 por 0.85 de X. ¿Qué me dice a mí esta fórmula? Bueno, que esta es la fórmula
que está haciendo, que está usando la ley de impuestos, básicamente, o el organismo que trabaja con la ley de impuestos para poder decirme cuál es el valor que pierde esa camioneta anualmente, ya sea en un año, en 2 años, en 3 años. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Un ejercicio práctico para todos los presentes. ¿En cuántos años creen ustedes que mi camioneta va a perder la mitad de su valor? Utilizando esta fórmula que está acá. ¿En cuántos años creen ustedes que la camioneta va a perder la mitad de su valor? Tomando en cuenta que si estamos hablando de 25.000, la mitad de eso serían 12.500. Entonces, ¿en cuántos años se perdería o la camioneta perdería la mitad de su valor original? ¿Cuántos años creen que puedan pasar o que pasarán para que la camioneta pierda la mitad de su valor? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿4 años? Pueden usar una calculadora para esto, si se sienten cómodos también. ¿Cuántos años creen que puedan pasar? Una vez que tengan la respuesta, lo pueden colocar en el chat sin ningún problema. Los invito a todos a participar. No hay respuestas cerradas, no se preocupen. Según yo, es a 3 años y fracción. A Es tres lo que años y entendí. fracción. Ok, está bien, tenemos una acción por acá. 3.5 puede ser. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a ver. Vamos a hacer un poco de espacio por acá para luego comprobar nuestro resultado. Ok, ¿alguno tiene una idea, un número que proponer? Vamos a ver, tenemos por aquí una idea de 3 y fracción. Vamos a intentar con uno más. Yo tengo la sensación de que puede ser un poco mayor a eso. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, las matemáticas nos ayudan mucho a definir cuál es el valor correcto. Pero cuando hacemos ejercicios del mundo real, la intuición también es muy importante. ¿Ok? Si no asignamos o no obtenemos el valor que esperamos a la primera, podemos asumir cuál puede ser esa cantidad de valor sin necesidad de hacer un segundo cálculo. ¿Ok? Por ejemplo, ajá, por aquí acabo de ver un mensaje. Aquí alguien dice 13 años. Creo que va a estar bastante pasado. Sí, es probable, 13 años puede funcionar. Vamos a tratar de no irnos tan lejos. Creo que, bueno, creo que 13 años sí quedaría muy cerca del punto cero. Ya en ese punto. Vamos a ver. Aquí alguien me dice, pienso que 5 años. Ok, está más cercano a nuestra primera opción de 3.5. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a intentarlo primero con 3.5, que fue la primera opción que se nos presentó. Si yo lo escribo de esta forma, yo voy a tener 25.000, ¿ok? Por 0.85, que es el valor que yo voy a conservar de mi precio original, y lo voy a multiplicar elevado a la
3.5. Como bien les comenté previamente, este tipo de casos se puede trabajar con una calculadora. ¿Okay? Yo lo escribo a 3.5. Lo estoy actualmente colocando en mi calculadora. Y esto me va a dar a mí un resultado de 14.150, vamos a redondearlo, 155 de esta forma, aproximadamente. Entonces, ¿se acerca a mi mitad? Sí, mucho. ¿Ven? Ya perdí casi la mitad. ¿Es la mitad? No necesariamente, pero se acerca. Entonces, ya al yo saber que tengo 3.5 años y que en esos 3.5 años voy a tener 14.000, en este caso 155, ya la opción de John, por ejemplo, tiene mucho más sentido. 13 años, ya en 13 años voy a estar por debajo de la mitad, eso es correcto. La opción de Luzmila, 5 años, también es muy probable, porque si necesito básicamente 2.000 menos para llegar a 12.500 o pasar ese rango de la mitad, ya en 5 años o en un año más, yo pasaría ese rango. ¿Okay? Esa es la parte interesante que a mí me gusta mucho de este tipo de ejercicios. Yo soy un amante y fanático de la data y de la información. ¿Por qué? Porque dentro de la data y la información, especialmente en las matemáticas, se encuentran muchos aspectos claves que uno puede analizar, interpretar y sacar muchas conclusiones. Ok, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de este punto? Si la hay, por favor, me lo dejan saber. Ok, muy bien, vamos entonces con el siguiente punto. Limpio por aquí, voy con el siguiente. Ok, nuevamente, tenemos el caso previamente mencionado, cuando ya hablábamos de una exponencial, ¿cierto? Vamos a pensar cómo pasa este punto. Ya son aspectos que hemos mencionado previamente. Cuando nosotros disminuimos el valor de una misma cantidad anualmente, se pierde un 15%, pero de ese 15% que se pierde no es lo clave es lo que yo conservo. Bueno, un 0.85% a medida que pasa el año. ¿Qué sucede? Ese 25.000 va a ir cambiando anualmente. Por eso esta fórmula es tan especial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo asigno un valor de X de acuerdo a los años. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 13 años. De esa forma yo puedo básicamente estimar cuál va a ser la pérdida de ese valor inicial sin necesidad de repetir la fórmula constantemente. ¿Por qué? Porque en algún punto de nuestra historia, a nivel de matemáticas, se estimaba este valor, se computaba este valor manualmente y se repetía X cantidad de veces. ¿Ok? Entonces, para este punto es muy importante tomar en cuenta eso. ¿Ok? Fíjense algo. Me recuerda mucho a lo que nos comentó nuestro compañero John. Cuando nosotros hablamos mucho de un valor de caída, en este caso, nosotros lo que buscamos es que ese valor baje hasta lo mínimo o hasta un valor específico. Como bien les presenté el ejercicio anterior, cuando estábamos buscando un valor de la mitad de su valor inicial. Eso es lo que se estaba haciendo acá previamente. ¿Ok? Eso es muy importante a la hora de tomar en cuenta. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de casos y ejercicios, es muy importante analizar cuál es el contexto de lo que estamos buscando. Ahora, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el valor de la camioneta en el primer año, en el año cero? ¿Cuál creen ustedes que es el valor de la camioneta en el año cero? Pueden responder en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es el valor de la camioneta en el año cero? Según yo, es de 21.250. Ok, tenemos una respuesta. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
Por aquí tenemos una respuesta. De pronto 24.100. Ok. Tenemos dos. ¿Alguien más quiere participar? Oh, aquí tenemos otra respuesta más. 21.750. Ok. Tenemos tres respuestas. Creo que ya podemos evaluar cuál es la condición, ¿no? Entonces, como bien se mencionó previamente, un valor de x en una ecuación exponencial está sujeta a un valor de años, ¿cierto? Estamos hablando del primer año o el año cero, ¿ok? Porque podemos pensar, ok, medio año son 6 meses. Puede ser, pero en este caso estamos hablando de un caso donde aún no va pasado un año, ¿ok? Ahora, lo que nosotros debemos interpretar para ese caso es lo siguiente. Si x va a ser igual a cero, o ese valor anual que yo tengo acá que se me presenta va a ser igual a cero, donde x es cero, de esta forma, yo puedo asignar ese valor en mi ecuación de la siguiente forma. Si yo digo que 25.000 multiplicado por 0.85 elevado a la cero. Ahora, recordemos un aspecto clave de las propiedades de cualquier exponente. Cualquier valor, sea cual sea, está elevado a la cero, ¿ok? Siempre va a ser igual a 1. En este caso, 0.085 elevado a la cero va a ser igual a 1. ¿Qué nos va a dejar a nosotros eso? Que 1 multiplicado por 25.000 va a ser igual a 25.000. Ahora, muchos tendrán la pregunta siguiente de ¿por qué esto tiene sentido? ¿O cuál es el sentido de esto? Si yo estoy analizando el contexto de la caída del precio a medida de que pasan los años, mi valor clave es ese, en años. 1 año, 2 años, 3 años. Si estoy hablando del año cero, aunque esté en el mes de noviembre, el año aún no pasa, el año aún no termina. Entonces, esa caída del precio aún no toma lugar. Entonces, para mí, puedo asumir que como no ha pasado un año todavía, ese 15% o no baja. Ese 0,85% que yo mantengo, lo mantengo a un 100%. De esa forma, esta ecuación tiene sentido. Ahora, si la pregunta hubiese sido un poco distinta en términos de, ok, ¿cuál es el valor, cuál es el precio nuevo del vehículo después de 6 meses? Ya ahí es otra conversación, porque ahí yo debo estimar o crear una fracción que representa eso. Y esto se los voy a plantear porque es un caso técnico que se lo he presentado a muchos estudiantes, sobre todo los que presentan exámenes estandarizados, donde básicamente, si yo digo que estoy hablando de un periodo de un año, tengo una ecuación que se basa en años, y yo quiero básicamente estimar en tiempo de meses, yo puedo decir que tengo, vamos a decir el mes 6, por ejemplo, la mitad. Yo tengo el mes 6, ¿cierto? Esto es 6 meses, ¿verdad? Pero yo quiero esa información en años, porque no me interesa saber cuántos meses son, sino cuántos años son, porque mi ecuación me dice exactamente eso. Entonces, es el mes 6 de 12. Yo automáticamente, yo creo una fracción que represente eso. Esto es clave, esto es un punto adicional que se puede estudiar y se puede tener acá. ¿Ok? Vamos entonces a avanzar con un par de casos. Ya trabajamos y mencionamos un caso previo cuando tenemos un valor que queremos estimar, cuánto es el valor, cuántos años deben pasar para que el valor del vehículo baje hasta la mitad o pase ese valor de la mitad. En este caso nos dicen cuál es el valor aproximado hasta que el carro tenga un precio fiscal de 5.000 euros. ¿Ok? De acuerdo con su modelo, nosotros lo que hacemos es estimar. Hay una manera que se puede trabajar de error y ensayo, que es lo que se presentó previamente, repetir valores estimados de acuerdo a nuestro razonamiento y nuestra estimación del valor hasta llegar hasta ese punto. Y el otro aspecto clave que nosotros debemos tomar en cuenta es qué otra opción tenemos. Puede ser un poco más preciso. Pero lo que nosotros hacemos en este caso es lo siguiente. Si yo estoy buscando un valor de X que a mí me genere un resultado final de 5.000,
yo lo que debo hacer es despejar ese valor de x. ¿Ok? Escribir la ecuación en función de x. Para eso, yo tomo mis 25.000, lo muevo hacia el otro lado, o divido ambos lados por 25.000, va a tener 5.000 sobre 25.000, que eso va a ser igual a 0.85 elevado a la x. ¿Okay? Una vez que yo hago la división, voy a tener que 0.2 va a ser igual a 0.85. Luego de esto, yo aplico una propiedad muy especial que se mencionó en una de las clases previas, y les recuerdo que cuando yo tengo un exponencial va a ser lo opuesto a un logaritmo natural. ¿Okay? Entonces, si yo quiero transformar o eliminar o despejar una variable x, yo aplico un logaritmo natural a ambos lados para obtener mi resultado. Entonces, mi logaritmo de 0.2 va a ser igual a x por el logaritmo de 0.85. De esta forma. Al yo aplicar la propiedad utilizando la herramienta de la calculadora, que es lo que les recomiendo, voy a obtener el resultado aproximado de unos 10 años. Podemos hacer el ejercicio de esta forma, pero por ahora lo que les recomiendo es que tratemos de trabajar nuestra intuición para analizar este tipo de contextos y obtener una respuesta mucho más clara y mucho más precisa. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Si hay algún punto de alguna de estas preguntas que a alguno le gustaría discutir o debatir en este momento, me lo pueden dejar saber, por favor. Ok, vamos a avanzar a un punto más. De esta forma se vería en este caso una gráfica de logaritmo. ¿Ok? Quería enseñar esta gráfica porque esto tiene la particularidad de una función exponencial. ¿Cuál es el punto clave de esto? Una función logaritmo de este tipo es una función inversa, que suele ser lo opuesto a una función exponencial. Como bien sabemos, la función exponencial nos presenta un crecimiento. Una función de logaritmo presenta un aspecto muy parecido como que pueden ver acá. ¿Cuáles son los aspectos claves que hay que tomar en cuenta? Bueno, una función exponencial se representaría con la línea naranja que pueden ver acá. ¿Qué me dice eso a mí? Un valor de crecimiento, un valor de incremento. A mí lo que me significa es que yo voy a tener un valor que va a ir creciendo de acuerdo al tiempo que va pasando. Ahora, una función de logaritmo natural de 2 elemento x representa también un crecimiento distinto, pero un crecimiento desde un parámetro negativo, donde podemos ver que esa curva de crecimiento no necesariamente va a ser tan pronunciada como se presenta en el caso anterior. ¿Ok? Lo importante acá es que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es la línea de color negro que puede ver qué pasa exactamente por el origen? Gráficamente lo que esto me representa es el punto de simetría que ocurre en esta recta con respecto a los ejes de X y los ejes Y. ¿Ok? Que es ese punto medio que yo puedo ver justo acá, donde las gráficas se genera como un valor de paralelismo. Pero ese valor gráfico que yo tengo acá representado, debo tomar en cuenta que ambas representan un valor de crecimiento. ¿Por qué? Porque al ser gráficas que son inversamente proporcionales, ellos van a tener condiciones a las cuales se sujetan para cada valor de X y cada argumento de Y. ¿Ok? Lo siguiente que debemos tomar en cuenta acá para una función distinta es cuando nosotros le asignamos o le damos un valor, que es lo que se puede ver y puede ser representar justo acá. Para este caso, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es exactamente las mismas condiciones. Ya para este punto yo estoy hablando de un valor de caída, un valor de decrecimiento. Para cada valor de decrecimiento en este punto, yo voy a tener los mismos parámetros. Un valor exponencial de un medio de x, donde la base a vale un medio. Y lo inverso de dicha función va a ser este valor que tenemos acá planteado, donde voy a tener x es igual al logaritmo de la base de un medio igual a x. Bien, recordamos que los opuestos, en este caso, entre logaritmos y exponenciales, se representan y se ven de esta forma. ¿Ok? Muy importante tener esto presente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Una vez que nosotros tenemos de acuerdo o representados esos valores para mi exponencial y para mi logaritmo natural, ya lo que nos queda hacer técnicamente es graficarlo. Una vez que yo lo grafique y crea su valor de simetría, se va a ver representado de esta forma. ¿Ok? Voy entonces con el siguiente y último caso que se nos va a presentar acá, que es cómo se suele ver naturalmente una gráfica de logaritmo de x. Cuando yo le presento de esta forma, él suele verse así, un poquito algo distinto a lo que es un exponencial. ¿Ok? Principalmente se ve así porque es el opuesto de un exponencial. Fíjense que se puede ver como hay como una especie de crecimiento, pero más de un crecimiento es un decrecimiento. Es una caída de un valor. A medida que voy asignando valores de x, ese valor de y se va a ir encogiendo, encogiendo, hasta básicamente llegar a un valor de 0.0. ¿Ok? Es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Esa es una de las gráficas que, una de las últimas clases que habíamos trabajado, quería que la tomáramos en cuenta, pero no me quería terminar o irme de la clase sin enseñarles este valor. ¿Ok? Es muy importante que revisemos ese tipo de ejercicios, ese tipo de gráficas, porque un error común suele ser que nos acostumbramos a resolver ejercicios, pero ahora, a la hora de graficarlo, que yo considero y se considera que es uno de los aspectos más importantes, no estamos al 100% seguros. ¿Ok? Antes de acercarse al fin de la clase, me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta, tiene alguna duda sobre lo que trabajamos previamente. Me gustaría asegurarme que le dediquemos el tiempo prudente a esto para estar seguros de que no estamos olvidando, se nos está faltando absolutamente nada. Este material ustedes lo tienen disponible, lo pueden revisar, lo pueden estudiar, pero me gustaría que aprovecháramos el tiempo que tenemos acá para revisar cualquier duda o incertidumbre que ustedes puedan tener. Bueno, creo que si no hay ninguna duda, creo que podríamos dar como finalizada la clase del día de hoy. Sí me gustaría que hicieran participar cualquier duda o incertidumbre que puedan tener. Y bueno, por aquí estaré yo para ayudarlos o enseñarles cualquier nuevo aspecto que les gustaría trabajar o mejorar de aquí a las próximas semanas. No, muchas gracias a ti, Carlos. La verdad es que con tus ejercicios yo quería así de, ay, ¿cómo tenemos las matemáticas diario? Y sin embargo, con ciertas cositas, a mí en lo personal me llega a fallar, ¿sabes? Entonces, a mí en lo personal nos falta mucho aprender sobre matemáticas. La verdad, no, yo estoy muy agradecida contigo, Carlos, por la clase del día de hoy. Los ejemplos estuvieron súper padres, y pues, ¿qué te digo? Espero coincidir contigo en la siguiente clase, Carlos. Muchísimas gracias, igualmente. Es un placer haberlos visto todos el día de hoy. Gracias por participar. Espero que se haga una costumbre y bueno, cualquier cosa que puedan necesitar, por favor, me lo dejan saber. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un abrazo muy fuerte. Y